Menos mal. Bueno, y presentar. No, verdad que ahora tengo que. Ya, la calma. Esta cuestión se hace rápida. Tengo todo controlado. ¿Sí? No. Ya. Faringe, laringe, dentro de lo que es más importante de cuello, ya que es como la única estructura como que son solamente del cuello. Lo demás son arterias, nervios que están en todos lados. Y la tiroides, pero nos vimos tiroides en clase, no la vamos a ver y no la preguntaron, no la han preguntado en ninguna pauta, en ningún lado. Y yo creo que en ninguna carrera de la universidad van a preguntar de la tiroides, por lo menos en anatomía. Así que no los vamos a saltar. Faringe y laringe. Vamos a empezar con la faringe y como pueden ver, vamos a hablar de su ubicación, las conexiones que presenta, ya que es un órgano que dicen que es transitorio, ya que permite el paso, por ejemplo, del aire o del bolo alimenticio hacia, en este caso, la laringe para el aire y el bolo alimenticio al esófago. Tiene una longitud promedio de 14 centímetros y está conformado por segmentos y sus paredes. Vamos a hablar de la ubicación. Está detrás de la cavidad nasal y del oral y hacia más inferior también detrás de la laringe. También estará delante de la columna cervical y claramente de la fascia prevertebral que esta presenta y también debajo de la base del cráneo. Como pueden ver en la imagen, justamente debajo del seno paranasal del esfenoide. Las conexiones serán a través de las coanas, con la cavidad nasal y con el istmo de las fauces para la cavidad oral. Estos ya han sido pasados en la clase de ayer. Y después terminará con la conexión con el esófago a nivel de C6, entre C6 y el cartílago cricoides para ser más específico. Y también podrá conectarse con la laringe, pero debido a los movimientos que se van a realizar, esta se va a tapar para el paso del bolo alimenticio. Tiene segmentos, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Hablaremos de estos segmentos rápidamente, donde la nasofaringe estará sobre el paladar blando y presentará relaciones con la tuba auditiva, que dará paso después al oído medio. Entonces aquí también tenemos otra conexión de la faringe con el oído medio. Y aquí también habrán amígdalas, tanto la eh, faríngea o también llamada adenoides, y también con la tubárica, que está en relación justamente con la tuba auditiva. Después tenemos la orofaringe, que aquí me gusta harto esta imagen porque no muchas imágenes se puede apreciar esta línea horizontal que se realiza del paladar duro, y desde ahí hasta la epiglotis vamos a considerar la orofaringe y no tiene muchas más características más que conecta con la cavidad oral. Bueno, también tendremos las amígdalas palatinas, que estarán entre los dos pilares del paladar, y la amígdala lingual. Finalmente, la laringofaringe, también llamada hipofaringe, que es porque está la más inferior, va desde la epiglotis hasta el esófago y también puede estar relacionada con el tercio posterior de la lengua. Hablemos de la composición, tendrá una mucosa, tendrá una capa fibrosa, una capa muscular y con esta capa muscular una capa aponeurótica. La capa mucosa simplemente será a continuación de las mucosas de las cavidades y en ella también encontraremos la tuba auditiva como habíamos mencionado. La fibrosa, esta va a ser la fascia faringobasilar.
Esta va a ser muy resistente y lamentablemente tiene muchas inserciones, las cuales vamos a pasar muy rápidamente debido a que se preguntan muy poco. Pero aún así nunca está de más tenerlas en cuenta. Musculares, la capa muscular van a estar constituidos por músculos intrínsecos que van a ser longitudinales y van a haber músculos intrínsecos, o sea, que se insertan y se originan en la faringe, que van a ser circulares. Finalmente, la aponeurosis perifaringea será quien cubrirá estos músculos. Hablemos de la fascia faringobacilar. Como pueden ver, esta imagen me la robé de la TCP de, si no mal me equivoco, nos parece que 2022. Así que vamos a hacerla rápidamente. Tiene una forma de semicilindro, será la que le conferirá la forma a la faringe y tiene hartas inserciones. Tiene hartas inserciones y solamente hubo una pregunta en la cual les preguntaron las primeras, es decir, las superiores. Así que mientras se aprendan las primeras tres o las primeras cuatro, está de sobra. Primero en el occipital, después en el temporal, después en el agujero rasgado anterior, que está tapizado por una lámina, después el proceso pterigoides por medial, también con el rafe pterigomandibular, que es con el músculo pteroideo y con el músculo buccionador. Después tenemos el por posterior de la línea miloioidea. Finalmente después tenemos el ligamento estiloioideo, las astas mayores y menores del ilioides, el ligamento tiroioideo lateral, el borde posterior del tiroides y del cricoides, y finalmente se continúa con el esófago por la submucosa. Solo apréndanse las primeras cuatro inserciones, las demás es parte de. Músculo intrínseco. Aquí lo importante de esto es, como pueden ver, todos los músculos intrínsecos van a ser constrictores. Absolutamente todo, bueno, lo están leyendo. Así que empezaremos con el constrictor superior, que está en verde en la imagen, tendrá origen y inserción. El origen será en la apófisis pterigoides y en el rafe pterigomandibular. Y después la inserción será en el tubérculo faríngeo del occipital, que como pueden ver en la imagen es como esa parte que está hacia más superior. Y finalmente en el rafe medio, que básicamente se inserta con el músculo contralateral. Si se pueden ver en la línea media de la imagen más derecha, hay como una línea como tendinosa y ahí se va a insertar la mayoría de los músculos que vamos a ver. En este caso los intrínsecos. Después el medio de la asta de la ioides, que será la mayor y la menor, las dos astas, y después aprovechará el ligamento estiloioideo para insertarse y finalmente irá al rafe medio. Después el cartílago tiroides y el cricoides, o sea, el constrictor inferior irá al cartílago tiroides y el cricoides, para finalmente insertarse en el rafe medio. Y aquí es interesante saber de que cubre un poco las fibras del constrictor medio y por ello quizá va a generar unos espacios bastante interesantes que vamos a ver al final. Los músculos extrínsecos, el estilofaringeo, el salpingofaringeo y el palatofaringeo. Vamos a ver sus orígenes y sus inserciones también. El estilofaringeo tendrá un origen en el proceso estiloides, que viene del temporal, y también tendrá una inserción en el borde posterior del tiroides. Como pueden darse cuenta, estos son extrínsecos porque tienen origen fuera de la faringe, no como los anteriores. Después tenemos el salpingofaringeo, que justamente vendrá desde el inferior del cartílago de la tuba auditiva, que es también llamada trompa de Eustaquio, y después se une a las fibras del músculo palatofaringeo, que vamos a ver ahora. El origen de este músculo palatofaringeo será en la aponeurosis palatina, que viene desde el paladar, y finalmente se insertará en el borde posterior del tiroides combinado con las fibras del salpingofaringeo. Debido justamente a los músculos constrictores, se generan espacios, o también llamados hiatofaringeos. Y es súper importante porque por aquí pasan elementos también que son nobles, es decir, nervios, y también músculos y ligamentos.
Entre el constrictor superior y medio va a haber un hiato superior y por aquí va a pasar el nervio glosofaringeo y el músculo estilofaringeo con su ligamento estiloioideo. Como habíamos hablado, el, el constrictor medio también se inserta en el ligamento estiloioideo, entonces es muy importante el paso de este ligamento para la inserción del músculo. Después el hiato medio, que será entre el constrictor medio y inferior, donde tendremos la rama interna del nervio laríngeo superior con su arteria y vena. Como pueden ver, hay pasos de elementos nobles que son importantes. Después, finalmente, el hiato inferior. Como pueden darse cuenta en la imagen, eh, ven como simplemente como dos triángulos, uno entre el superior y el medio y otro con el medio y el inferior. Pero no podemos apreciar de manera macroscópica unos hiatos inferiores. Esto es porque este hiato simplemente serán se pasará a través de las fibras del músculo constrictor inferior y lo que pasará a través de esta fibra será la rama del nervio laríngeo superior. En este caso, la rama externa, porque la interna pasaba por el hiato medio. Rápidamente, irrigación e inervación. La irrigación estará dada por la carótida externa, que será la única de las dos carótidas que va a dar ramos en el cuello, como habíamos hablado anteriormente, y participará la faringe ascendente, la facial, con su rama palatina ascendente, súper importante, la lingual, con sus ramas que también se dirigirán a la faringe, la maxilar, que también tendrá ramas hacia la faringe. Da lo mismo cuáles son estas ramas debido a que no las pasamos en clase. Finalmente, el retorno venoso será con el tronco tirolingofaringofacial o TTFFF, o sea, TLFF, y básicamente todo se resumirá hacia la yugular interna, y después tronco brachiocefálico, corazón. Así que simplemente yugular interna. La inervación participará el plexo faríngeo y este plexo faríngeo tendrá la característica, inervará de manera motora la faringe a través del glosofaringeo y el vago, a excepción del el músculo estilofaringeo que eh, estará inervado por el noveno par, exclusivamente, ya que como pudimos darnos cuenta en el hiato medio pasaba, no, en el hiato superior pasaba este músculo y también pasaba este nervio y se aprovechaba también, como están tan cerca, no es necesario el aporte de otras fibras para inervarse. Después lo sensitivo rápidamente, la nasofaringe por el trigémino, quinto par, el orofaringe con el noveno par, el glosofaringeo, y la laringofaringe con el décimo par, el nervio favorito de nosotros. Ahora pasemos a la laringe, tendremos un repaso bastante express. La laringe participará en la parte aérea, digo, la parte alta de la vía aérea, y después estará relacionada también con las cuerdas vocales, debido a que están dentro de este órgano. También estará compuesta por una mucosa, que será en su mayoría respiratoria, debido de que por aquí solamente pasará aire, y tendrá un esqueleto músculo cartilaginoso, es decir, tendrá muchos cartílagos y muchos músculos que la conformarán. Mide aproximadamente de 5 centímetros y se ubica entre C3 y C6. Hablemos más de la ubicación. Se encuentra delante del esófago, arriba de la tráquea y entre los paquetes nerviosos del cuello. Aquí es súper importante debido a que para ubicar el pulso carotidio podemos utilizar el cartílago tiroides que es de la laringe y así poder tomar el pulso de manera más eficiente. Los cartílagos, como pueden darse cuenta que esta imagen es del Nether, hay bastantes cartílagos y bastantes ligamentos, así que no nos vamos a centrar mucho en qué y el para qué y el cómo y el cuándo, pero sí nos vamos a centrar mucho en los ligamentos, digo, en los cartílagos, perdón. Primero, la epiglotis, justamente será un cartílago fibroelástico debido a que este tendrá que
torcerse, entre muchas comillas, o moverse para que pueda sellar el paso de, del bolo alimenticio hacia la faringe. Es decir, este ligamento va a, digo, perdón, cartílago va a tapar la laringe cuando hagamos la deglución. Finalmente tendremos inserciones, o sea, su inserción será en el ligamento tiroepiglótico, que será la única inserción para este cartílago. Después tenemos el tiroides, que es cartílago hialino, mucho más firme que el anterior. Este tendrá láminas, bordes, uno por superior, otro por inferior y otro por posterior. Y tendrá astas, unas por superior y otras por inferior. Finalmente el cricoides, que tendrá una forma de anillo, también será hialino y tendrá dos carillas articulares para el cartílago aritenoide. Este cartílago aritenoides se articula con el cricoides, como habíamos comentado, y lo importante de este cartílago es que tendrá un proceso vocal, que tendrá la inserción del músculo vocal, y un proceso articular, que estará al otro lado, por así decirlo, de este cartílago para las inserciones de músculos, que serán eh, aportes principales para la constricción y la dilatación del de la laringe. Después tendremos los corniculados, que literalmente son casi accesorios, son fibrocartílago y se encuentran arriba de los aritenoides. Y el cuneiforme, que es fibrocartílago y es poco visible, nunca se dibuja en los libros y es muy difícil de encontrar, incluso cuando hagamos una endoscopía. Articulaciones, la cricotiroidea, que será el soporte del cartílago tiroides con el cricoides, debido a que está hacia inferior de este. Después tenemos la cricoaritenoidea, que como podemos ver es la imagen de la izquierda, que va a ser la articulación del cricoides con los aritenoides y esta va a permitir el movimiento de las cuerdas vocales. Finalmente tenemos membranas, que son parte importante de estas articulaciones, ya que va a conectar, en este caso la tiroideoidea, el ligamento, digo, el cartílago tiroides con el hueso ioides. Y después tendremos en la cricotiroidea, que va a conectar el cartílago cricoides con el tiroides, y esta es súper importante ya que es la más pertinente de manera cuando ocurra alguna emergencia para perforar y dar paso a la vía aérea para que, si es que esta se encuentra obstruida hacia superior, la persona pueda seguir respirando. Aunque hay que ser bastante certero y preciso con la punción para que no dañe otro elemento. Aquí tenemos bastantes ligamentos. Tendremos la membrana tiroideoidea, como habíamos comentado. Después la membrana ioepiglótica, que será entre el ioides y la epiglotis. Aquí estos ligamentos realmente nunca los preguntan, pero es importante conocerlos para la conformación de la laringe. Después el ligamento arioepiglótico, que será entre el aritenoides y la epiglotis. Después el tiroepiglótico, que como habíamos comentado, une la base de la epiglotis con la tiroides y permite el movimiento. Después finalmente la membrana cricotiroidea, que también habíamos comentado. Y después el ligamento cricotraqueal, que como podemos apreciar, cuando termina el cricoides inicia la tráquea. Así que esta inicia a nivel de C6. Entonces también podemos decir que podemos encontrar cerca de C6 el cartílago cricoides. Aquí también vamos a utilizar el PPT del profesor que nos hizo la clase para pasar rápidamente los músculos. Y lo importante de estos músculos es encontrarse las diferencias, por sobre todo con los temas que son de inervación y de acción. Así que los pasaremos bien rapidito.
porque realmente lo único que suele preguntar son las diferencias. Así que nos centraremos en eso. Primero el cricotiroideo. La diferencia acá es que va a ser inervado por el nervio laríngeo superior. Y esta va a ejercer la acción de el tensor de las cuerdas vocales. Es el único que ejerce esta acción y es el único inervado por este nervio dentro de la laringe. Después tenemos el cricoeritenoideo posterior, que como podemos ver ya será inervado por el nervio laríngeo recurrente, que veremos más tarde cómo se origina, y tendrá la acción de dilatar. También este será el único que dilatará. Los demás todos son constrictores. Entonces, si podemos volver hacia atrás, el cricotiroideo extensor y el cricoeritenoideo posterior, el posterior, es dilatador. Y también con los demás músculos que todos son constrictores y están inervados por el nervio laríngeo recurrente. Aquí también tenemos la composición de la cara interna, donde tenemos simplemente que destacar el vestíbulo laríngeo, que será desde la epiglotis hasta el ligamento vestibular. Y este ligamento vestibular serán las cuerdas vocales falsas, que se generará pliegues vestibulares. Y después encontraremos eh, un ventrículo laringio, después los ligamentos vocales y obviamente el pliegue vocal, que serán las cuerdas vocales que todos conocemos. Después la glotis, que es parte de las cuerdas vocales. Y finalmente la hendidura, que se encuentra debajo de la glotis, y el cono elástico, que es parte de los ligamentos. La irrigación rápidamente, la laringe es superior, que viene desde la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la inferior, que viene de la tiroidea inferior, valga la redundancia, de la subclavia, que viene del troncotiro cervical. O sea, la tiroidea inferior viene del troncotiro cervical, para que quede más específico. La irrigación es homónima, no nos vamos a centrar mucho en eso. Y como habíamos hablado antes, aquí lo importante de los pasos de los nervios laringeos superior e inferior. El inferior es el que llamamos también recurrente, y como podemos ver en la imagen, genera un asa hacia la vena, digo, hacia la arteria subclavia en la derecha, no, en la izquierda, perdón, y no, en la derecha, si está bien. Y hará un asa en el arco aórtico para después ascender hacia la laringe. Los linfáticos, supraglóticos e infraglóticos, la verdad no es importante que se aprendan. Y finalmente un poco de clínica, que para efectos prácticos a nosotros no nos interesa. Así que eso, chiquillos. Tenemos una horita para hacerlos sufrir, y los vamos a hacer sufrir harto, porque como pueden apreciar, y han visto también en las preguntas, se pregunta mucho debido a que el contenido igual es bastante variado. No se suele preguntar las cosas que son difíciles como ligamentos, ni, ni inserciones muy seguido, pero sí hay bastante variedad y es bastante posible de que se repita alguna de las preguntas que se han realizado durante los años. Así que para